Continuamos aquí con la lectura de la obra de Sigmund Freud, volumen 1, página 299. Mira, qué rápido. Estamos en la lectura de la correspondencia entre Sigmund Freud y Wilhelm Fliess. Les sugeriría revisar la introducción, que ya tiene buen rato que la hicimos. La van a poder encontrar dentro de este espacio como el video 1.10.1. No, no es cierto, 1.10, fragmentos de correspondencia con Wilhelm Fliess. Esa es una introducción que nos da James Strachey, el compilador de toda la obra de Sigmund Freud, al inglés, por supuesto, y luego que le damos al español. Esto fue editado por la editorial Amor-Ortu y es una buena traducción, es un buen trabajo el que hizo James Strachey, pero sí tiene sus limitaciones. Esto ya seguramente lo habrán ido notando conforme hemos ido abordando la lectura y conforme he sido capaz también de transmitirle lo que les está aquí escrito. Dice, por ejemplo, en esta carta número 66 viene la nota 183 de James Strachey, fechada en Viena el 7 de julio de 1897. A primera vista podría pensarse que esta carta y las que le siguen de inmediato son demasiado personales para que las incluyamos aquí. Justamente. Dice James Strachey, no obstante, poseen un interés cardinal para la historia de las ideas científicas de Freud, pues se vinculan con su autoanálisis que, como el telescopio de Galileo, abrió el camino hacia un nuevo capítulo del conocimiento humano. Mira, vamos a ver. Este texto no lo conozco, ciertamente. Les he venido contando que estoy muy emocionado. Ya quiero llegar al proyecto de psicología, que es un texto difícil, pero muy, muy satisfactorio, muy, muy rico de estudiar y de desentrañar, digamos. Esta carta 66 empieza como muchas, con puntos suspensivos, es decir, esta es parte de una carta más grande, de un texto más grande. Pero James Strachey dijo, esto es lo que vale la pena. Entonces, lo que sigue será una edición de James Strachey a una carta que Sigmund Freud le escribió a su muy querido amigo, el otorrinolaringólogo Wilhelm Fliess. Dice Freud, sigo sin saber qué ocurre dentro de mí. Algo desde las más hondas profundidades de mi propia neurosis se ha contrapuesto a todo progreso en mi entendimiento de las neurosis, y tú has estado envuelto en ello de algún modo. En efecto, la parálisis de escritura me parece destinada a inhibir nuestro trato. Recordemos, Wilhelm Fliess vivía en otra ciudad, es decir, la única comunicación que tenían es de estas cartas. Continúa Freud, no poseo ninguna garantía sobre ello. Sentimientos de naturaleza en extremo oscura. ¿No te ocurriría a ti algo semejante? Desde hace algunos días, me parece, se separa la emergencia de esta oscuridad. Noto que, entre tanto, he hecho en el trabajo toda clase de progresos. Además, aquí y allí se me vuelven a ocurrir cosas. El calor y el exceso de trabajo sin duda tienen su parte en esto. Veo entonces que la defensa contra los recuerdos no impide que de estos se generen unos productos psíquicos superiores, que perduran un momento y luego caen también ellos bajo la defensa. Empero, esta es en extremo especificada, exactamente como en el sueño, que contiene in nuce, es decir, son unas palabras latinas, in nuce, N-U-C-E, ahorita vemos el significado, que contiene in nuce toda la psicología de las neurosis. Denme un segundo, voy a abrir el traductor. Debe ser en sí misma. A ver, vamos a ver, latín. Recordemos, Sigmund Freud era un sujeto sumamente culto. Entonces, escribía, de acuerdo también a la Viena donde él vivía, al lugar donde él vivía, es decir, Viena. Él escribía en alemán, pero en sus escritos usaba italiano, francés, latín y español incluso. Denme un segundo. Vamos a ver en latín. ¿Qué significa? In nuce, en el centro. Ok, retomemos el texto. Vamos a regresar un poquito.
Veo entonces que la defensa contra los recuerdos no impide que de estos se generen unos productos psíquicos superiores que perduran un momento y luego caen ellos también bajo la defensa. Empero, esta defensa es en extremo especificada, exactamente como en el sueño, que contiene en el centro toda la psicología de las neurosis. Son esos productos las falsificaciones del recuerdo y fantasías, estas últimas referidas al pasado o al futuro. Conozco más o menos las reglas según las cuales estos productos se componen y los fundamentos para que sean más intensos que los recuerdos genuinos. Y así he aprendido algo nuevo sobre la característica de los procesos en el interior del inconsciente. Aquí la palabra inconsciente viene reducida a las siglas ICC. Ajá. Esto es simplemente una descripción que hago del texto. Continúa el texto. Junto a eso se generan impulsos perversos y a raíz de la represión de estas fantasías e impulsos que luego se vuelve necesaria, surgen como resultado los determinismos más elevados de los síntomas que ya se siguen de los recuerdos y motivos nuevos para aferrarse a la enfermedad. Tomo noticia de algunos casos típicos de composición de estas fantasías e impulsos y de algunas condiciones típicas para el advenimiento de la represión contra ellos. Esta noticia no es todavía completa. La técnica empieza a preferir, como el natural, cierto camino. El esclarecimiento de los sueños me parece lo más acabado, pero en derredor aguardan profusos los enigmas, es decir, más o menos va terminando una aproximación satisfactoria para la interpretación de los sueños, por eso habla de esclarecimiento de los sueños, pero alrededor de este esclarecimiento que Sigmund Freud va obteniendo alrededor de sus propios sueños, en función de sus propios sueños, dice, aguardan muchísimos enigmas, mucho desconocido. Continúa el texto. El organológico te espera a ti. Perdón, lo organológico te espera a ti. En mí no ha hecho ningún progreso. Aquí lo organológico, es decir, en cuestión de los órganos que componen no solo el sistema nervioso, sino el cuerpo en general, Freud reconoce aquí que su amigo Wilhelm Fliess tiene mayor conocimiento, mayor experiencia, digamos, en cuanto a la dinámica de los órganos del cuerpo humano. Y continúa Sigmund Freud y ya estamos por terminar. Eso fue un texto corto. Dice, un sueño interesante es un sueño interesante es aquel en que uno a medio vestir o desvestido por completo se pasea con vergüenza entre gentes extrañas. Curiosamente, la regla es que la gente no repara en uno, es decir, no se dan cuenta de uno, cosa que debemos agradecerle al cumplimiento de deseo. Este material onírico que se remonta a la exhibición en la infancia ha sido objeto de un malentendido y aleccionadoramente procesado en un cuento famoso, como las falsas ropas del rey o bien el talismán. De la misma manera, suele el yo interpretar fallidamente los restantes sueños. Aquí, en cuanto a las falsas ropas del rey o bien el talismán, James Strachey nos dice en la nota 184, se refiere por supuesto al cuento de Hans Christian Andersen titulado el vestido nuevo del emperador, del cual el dramaturgo alemán Ludwig Fulda hizo una versión teatral versificada. Este tema se trata ampliamente en la interpretación de los sueños. Standard Edition volumen 4, páginas 253 y siguientes. Y por último, la frase interpretar fallidamente los restantes sueños viene también acompañada de una nota de James Strachey. Véase sobre esto el volumen 5, es decir, la interpretación de los sueños, las páginas 486 y 487 y 496. Sería todo. Esa fue una carta corta, pero de igual forma nos permite ver, digamos, el progreso de Sigmund Freud en su entendimiento y también aquí, como decía James Strachey, lo que ocurría en él a partir de su
duda de su investigación sobre los fenómenos neuróticos. Dice aquí su propia neurosis, cómo no la pasaba bien el propio Freud. Pues bien, concluimos para dar seguimiento. Ya llegamos a la página 300. Gracias.